Muy buen día a todos y bienvenidos a Plática con el Experto. Es este espacio hecho por Salvando Latidos, en donde cada mes vamos a hablar de un tema diferente, tratando de la salud de nuestro corazón. Y en este mes vamos a hablar de falla cardíaca. Entonces, nuestros expertos de hoy que nos acompañan van a ser dos. Es la primera vez en este espacio en el que vamos a hablar con más de un experto. Y ahora les presento como el equipo y los líderes de enfermería hablando de falla cardíaca. Entonces está el licenciado Jesús González y el licenciado Enrique Santos, que nos van a hablar, por supuesto, de qué hace el rol de enfermería en falla cardíaca. Primero que nada, mucho gusto porque de verdad que ya queríamos tener esa plática y gracias por estar aquí. ¿Cómo se encuentran ustedes? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Un placer estar aquí con Salvando Latidos una vez más y encantados de contestar todas las preguntas que puedan surgir y a la orden siempre. De igual forma, muchas gracias por la invitación, doctora, y al equipo de Salvando Latidos por darnos este espacio para platicar un poco acerca de cuál es el rol de enfermería actualmente en esta enfermedad y la importancia que tiene que los pacientes que desafortunadamente están viviendo con esta condición, pues cada vez estén más incluidos en programas de seguimiento estructurado o programas de insuficiencia cardíaca. Y creo que es importante hablar de esto. Digo, los elegí a ustedes, uno, porque son aliados de Salvando Latidos, segunda, porque hay pocas clínicas que tienen a todo el equipo, ¿no? Y que ven a pacientes y están como en contacto. Yo sé que todos los enfermeros pueden ver pacientes, pero ya ver pacientes con falla cardíaca y especializarse en esto es todo una rama que creo que se debería de ver más. Entonces, gracias por estar en esta plática y creo que iniciar la sesión de plática con el experto en insuficiencia cardíaca es iniciar con la pregunta básica que se la voy a hacer a Enrique Santos, que es, ¿cómo nos puede explicar, digamos, muy sencillo para la gente que nos está viendo, qué es la falla cardíaca? Ok, pues claro, bueno, la insuficiencia cardíaca es importante iniciar explicándoles que es una enfermedad crónica. Cada que escuchemos esta palabra de crónica, es una entidad que desafortunadamente nos va a acompañar desde el momento que fue diagnosticada hasta el resto de nuestra vida. Es por ello la importancia de aprender a vivir con estas condiciones. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica y degenerativa del corazón, en la cual este órgano, el corazón, eh, no tiene la capacidad suficiente de bombear sangre a toda la economía de nuestro cuerpo, limitando con ello pues, el oxígeno y los nutrientes necesarios para realizar todas las actividades de la vida cotidiana. Yo siempre les explico a los pacientes de una forma bien sencilla que nuestro corazón funciona como si fuéramos un vehículo y nuestro corazón pues sería el motor de ese vehículo. Si a ese vehículo cuando lo compramos recién nuevecito no le falla absolutamente nada, pero si desafortunadamente con el paso de los años no le hacemos revisiones periódicas a este vehículo, no le cambiamos el aceite, no le cambiamos las balatas, no estemos con las mismas llantas, pues desafortunadamente ese motor se va desgastando. Lo mismo sucede con nuestro corazón. Muchas enfermedades, incluso algunas que no son propias del corazón, como la diabetes, la hipertensión, los infartos, la enfermedad cardíaca congénita, pues hacen que desafortunadamente en algún punto de la vida se desarrolle esta enfermedad. Perfecto. Ahora, sabiendo y desde esta metáfora, ¿no? Del corazón como, digamos, el motor del cuerpo y que va llevando la sangre, ahora, eh, a Jesús, ¿no? Sí, ¿cuál tú dirías que son los síntomas que ven más comúnmente en los pacientes que ya presentan esta alteración en el corazón de insuficiencia cardíaca y que llegan generalmente a pedir apoyo? O sea, ¿es desde muy temprano o ya llegan con síntomas bastante graves? Muchísimas gracias. Básicamente, vamos a seguir el ejemplo del carro. Digo, ya que estamos ahí con el automóvil, vamos a dar ese ejemplo y a darle hilada. Lo ideal es la prevención a final de cuentas, pero si yo soy un paciente que ya tengo los síntomas de insuficiencia cardíaca que vamos a hablar a continuación, es momento de actuar. No hay que esperarnos hasta que la insuficiencia cardíaca esté sumamente avanzada. ¿Cuáles son estos síntomas? El común denominador de la insuficiencia cardíaca, si nos vamos a ese punto del carro, el carro tiene una bomba también, una bomba de gasolina que manda este líquido vital del vehículo para que el vehículo siga funcionando. En este caso, esta bomba también podemos hacer la apología del corazón. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando la bomba no succiona, no toma suficiente líquido vital, el carro va a empezar a tener altas y bajas, altas y bajas. Va a funcionar un momento, otro momento vamos a tener que bajarnos inclusive a darle un pequeño empujón. En el corazón pasa lo mismo.
El principal síntoma es la falta de aire y la retención de líquidos, ¿ok? Estos pacientes que de repente empiezan a notar que de un día a otro los pies, las extremidades inferiores, inclusive un poco el abdomen, la pancita, se empiezan a hinchar, empiezan a retener líquidos. ¿Por qué? Porque la bomba no está drenando este líquido en exceso que tiene el cuerpo, por lo cual el líquido lo que hace es empezar a acumularse y la gravedad hace su trabajo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver este trabajo de la gravedad? De abajo hacia arriba, a final de cuentas. Y es cuando este paciente antes caminaba 1 kilómetro, kilómetro y medio sin ningún problema, pero de unos días a la fecha, de unas semanas a la fecha, ya no camina 1 kilómetro, ya no camina 1 kilómetro y medio. Ahora a lo mucho llega a 2 cuadras, 600 metros, se tiene que detener porque ya le falta el aire, porque se cansa, inclusive existe este famoso mareo. El paciente a la hora de dormir también se presenta este principal síntoma de la falta de aire. ¿Qué hace el paciente? En vez de dormir con 1 o 2 almohadas, llega al punto de inclusive de que duerme sentado. Final de cuentas, vamos de nuevo con el tema del vehículo. Si no mandamos este líquido vital al vehículo, no va a funcionar de manera adecuada. Entonces es cuando llega esta terminología que es falla cardíaca. A final de cuentas, hay un fallo a nivel del corazón que no está permitiendo que la sangre y las funciones vitales se cumplan de manera adecuada. Así que son los principales síntomas que presenta un paciente con falla cardíaca. Vuelvo a repetir, acumulación de líquidos, retención de líquidos, hinchazón de piernas, brazos, abdomen, inclusive los pómulos de los ojos, y la famosa y muy mal ponderada falta de aire. Sí. Y digo, generalmente así llegan los pacientes y lo mismo que decíamos, ¿no? La prevención casi nunca llegan como sin síntomas, que es importante decirlo, porque generalmente los dejamos pasar, ¿no? Como que decimos, bueno, esto quizás es común o ya nos mencionaba Santos también de, bueno, generalmente se debe a alguna alteración previa, tuvo infarto, tuvo factores de riesgo como diabetes, decimos, es normal, ¿no? Es la edad, es que ya tengo otros síntomas, estoy muy cansada y ya llegan más avanzados. Entonces, el punto, educar para que no normalicemos el estar con estos síntomas y poder acudir. Quizás no tenemos nada o quizás diagnosticamos a tiempo. Ahora, pregunta importante que se la va a hacer a Santos, que es, ya diagnosticados, ustedes como líderes en enfermería, ¿cuál sería, ¿cuál sería el rol principal que ustedes tendrían una vez que llegue el paciente y que están en una clínica y ya lo van a atender un paciente con falla cardíaca? Bien, pues bueno, nuestras funciones y principalmente nuestro rol se basa mucho a las recomendaciones de las guías, las recomendaciones principalmente las europeas, en donde ya nos especifican que la educación para el autocuidado en personas que viven con insuficiencia cardíaca tiene la misma efectividad que si utilizáramos el medicamento más potente para tratar a la misma. Entonces, esto es muy importante porque a veces podemos seguir tomando el medicamento durante muchos meses y no ver ningún resultado, pero los medicamentos pues no son mágicos. Eso tiene que complementarse con toda la parte de educación. ¿Sobre qué educamos al paciente? Sobre todas las necesidades que no se encuentran cubiertas después de recibir el diagnóstico. Es muy común que el paciente, después de que sale de esta primera consulta con el médico y le dice que tiene insuficiencia cardíaca, sale con una gran cantidad de dudas. ¿Por qué me enfermé? ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? ¿Cómo debo de vivir con ella? ¿Cuáles son estos hábitos cardiosaludables que van a hacer que yo me sienta bien día con día? ¿Y cómo tengo que cuidarme a partir de la fecha? Es ahí en donde entra la intervención y el rol del enfermero, en ir educando cada uno de estos aspectos, desde qué es la enfermedad, cuáles son estos hábitos cardiosaludables, cuáles son estos hábitos tóxicos que el paciente tiene que dejar, cuál es la vacunación correcta que el paciente tiene que recibir, educación sobre la terapia farmacológica, porque a veces el paciente se va a casa con una gran cantidad de medicamentos que no saben ni siquiera para qué son, qué es lo que tiene que vigilar, el efecto posible de cada uno de estos medicamentos, el horario, que a veces cosas tan sencillas de verdad hacen un cambio significativo en el paciente. Entonces, definitivamente la parte de la educación es una de las principales, uno de los principales pilares en el rol del enfermero, pero bueno, esto no únicamente se centra en la educación, también nos encargamos de dar monitoreo a estos pacientes. La intervención de enfermería no únicamente se centra en el consultorio con el paciente, no, esto va mucho más allá de a esos pacientes que se van a su casa con grandes dosis de medicamentos, con muchas intervenciones y evidentemente con demasiadas dudas, también nos estamos monitorizando de forma ambulatoria.
a través de videollamadas, a través de videoconsultas, a través de una línea telefónica, incluso a través de algunas aplicaciones, como lo hacen en Salvando Latidos. Entonces, pues realmente la intervención del enfermero, pues es precisamente como que eh, este pegamento que va a unir precisamente a todas estas profesiones, a todas estas disciplinas, a la cardióloga, a la nutrióloga, al psicólogo, al rehabilitador y evidentemente pues con la parte de educación y de seguimiento por parte de enfermería. Y a mí me gusta mucho decir eso, ¿no? Que son lo que mantiene unido al equipo, ¿no? Y yo sí quiero hacer esta pregunta a Jesús. Eh, Chuy, ¿qué se te hace lo más complicado y lo mejor de tener que estar haciendo este pegamento, ¿no? El unir al paciente, imagínate que en general los pacientes ya salen, ustedes los educan, ¿cómo le hacen para educarlos? Por ejemplo, voy a preguntar esto también a Santos. ¿Cuál es la diferencia entre educar, por ejemplo, en donde está Santos y donde estás ahorita tú? ¿Qué hacen? O sea, ¿cómo le hacen para llegar al paciente? El paciente, evidentemente, lo que a mí más me llama la atención es, no es el mismo rol que el médico, pero ¿cómo le hacen para llegar y contestarle preguntas, para que sea más fácil, para que siga los medicamentos? Y al final, también cómo le hacen ustedes para seguir siendo el pegamento entre el paciente y sus familiares y también los demás especialistas y que no se pierda en este ecosistema y que pueda seguir el paciente teniendo una mejor calidad de vida, que al final es el objetivo, ¿no? Que un paciente no sea solamente un diagnóstico, pero que sí tenga la mejor calidad de vida posible. Perfecto. Bueno, yo creo que a partir de ahí también partimos de la empatía. Ahora sí que cabe señalar que enfermería se jacta de esa pequeña cualidad que es la empatía con el paciente, porque desde que estamos en la carrera lo primero que se enseña es quién está al lado del paciente las 24 horas, el personal de enfermería. Entonces de ahí partimos y de ahí tomamos esa cualidad de la misma rama para nosotros darle el seguimiento a este paciente. Para que todo cuadre en este equipo interdisciplinario, que al final de cuentas, como ya le hemos hablado, no nomás es el cardiólogo, no nomás es el enfermero, también está el rehabilitador cardíaco, está el psicólogo, está el nutricionista, también está el rehabilitador físico en caso de que únicamente sea temas de movilidad. La idea es que uno, como profesional de enfermería, lleve esta pequeña batuta junto con el cardiólogo en insuficiencia cardíaca y decir, ¿qué necesita mi paciente? Y hablo de mi paciente no que me pertenezca a mí, paciente que pertenece a la clínica de insuficiencia cardíaca. ¿Qué necesita mi paciente para que tenga mayor calidad de vida? Entonces vamos haciendo un protocolo individualizado y personalizado para cada paciente, en el cual el equipo interdisciplinario lo vaya atendiendo, depende de sus necesidades. Si es un paciente que de primera instancia lo que tiene es un problema de obesidad, que esto le está causando más comórbidos y más problemas en insuficiencia cardíaca, ¿con quién lo voy a canalizar primero? Vamos, vamos primero con nutrición y psicología también. La salud mental es una rama muy importante que también depende de nosotros fomentarla y educar al paciente de por qué es importante asistir con el personal de psicología. Una vez que ya tiene palomita, estas dos disciplinas, que ya está consciente, que ya fue inclusive a su primera consulta, lo importante de la falla cardíaca es que también nos tenemos que mover. Contrario a lo que se pensaba hace 5 o 10 años, que el paciente con insuficiencia cardíaca es no se mueva, no levante ni un brazo, es más, cuide hasta cómo respira porque pues estamos muy frágil. Al día de hoy ya no. ¿Va? El día de hoy está demostrado que si soy paciente con insuficiencia cardíaca, al contrario, estoy obligado a hacer ejercicio, pero no voy a hacer un ejercicio que me encuentre en una página de videos, un ejercicio que puede hacer cualquier tipo de persona. No, vamos a lo mismo. El ejercicio es de manera individual y personalizada. Aquí es donde entra el rehabilitador cardiovascular. Entonces, nosotros lo que hacemos es darle este seguimiento, llevar esta batuta y ver con qué profesionista debe de ir el paciente en ese momento. De aquí también los principales retos. Quizá todos pertenecemos a un equipo interdisciplinario, pero el principal factor o el principal problema del siglo XXI es la falta de tiempo y que la situación económica no creamos que es de la mejor del mundo. La salud es bastante cara. Entonces, de aquí también empezamos con las principales detonantes. No tenemos quizá el medicamento completo porque es extremadamente caro o el profesionista al día de hoy tiene agenda llena, tenemos que esperar 1, 2, 3 días, inclusive semanas. Así que tenemos que empezar a buscar
estrategias para que el paciente tenga la mayor cantidad de atención con el recurso que se tiene en el menor tiempo posible. Esos son los principales retos que nos hemos encontrado a lo largo de este camino en la insuficiencia cardíaca. Esto del lado de la medicina privada, pero en cambio de la medicina pública, programas estandarizados también. Aquí es donde mi amigo Santos es quien nos puede apoyar un poco más de qué hace enfermería en el lado privado e institucional. Claro. Bueno, creo que partimos de cambiar como que ciertos paradigmas en el paciente. Regularmente, creo que en México y en la mayor parte de América Latina sucede algo muy constante en cuanto a la salud. A veces el paciente delega la salud a algún familiar que lo lleva a la consulta, ya sea a la esposa, a la hija, a la comadre, a alguna sobrina. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el programa que manejamos aquí en Veracruz, partimos desde que damos un rol al paciente, un rol activo al paciente dentro de su propia enfermedad. Entonces, damos un contrato de autocuidado en el cual el paciente se compromete consigo mismo a que el responsable de su salud es él. Entonces, en este contrato el paciente se compromete a tomar sus medicamentos como debe de ser, a seguir las recomendaciones del equipo interdisciplinario, a comentar cuando algo no suceda dentro de la forma esperada, a reportar de forma prudente cuando se presenta alguna sintomatología de alarma de la enfermedad y a manifestar cualquier situación, cualquier necesidad que no se encuentre cubierta. Entonces, creo que es una excelente manera de que el paciente también se enrole dentro de estos equipos interdisciplinarios. Y me gusta mucho ya, digamos, para llegar a la parte final de esta plática, conocer desde ustedes eh, qué es lo que les gustaría que cambiara en la atención de los pacientes de falla cardíaca. Ustedes que ya los están viendo constantemente, quizás a lo mejor en el equipo, quizás a lo mejor desde el paciente, pero una cosa que les encantaría que cambiara para mejorar la atención de los pacientes en falla cardíaca. Voy a iniciar con Jesús y después con Santos para decir su deseo, ¿no? Su mayor deseo en esto. Perfecto. Digo, también en el día de hoy se está poniendo mucho de moda eso de lo de que le pedía al genio ciertas cosas y me malentendió. Esperemos que no sea el caso. Pero en un mundo perfecto, lo principal que yo pediría es la accesibilidad del paciente a todo este equipo interdisciplinario. O sea, que nosotros desde nuestra trinchera seamos un poco más accesibles, tanto en tiempo como en cuidados, y generar esta empatía que tanto nos hace falta en este siglo XXI que está corriendo. A final de cuentas, ¿de dónde podemos nosotros trabajar? Desde nuestra trinchera. Así que dando difusión, dando webinars, dando pláticas, pláticas con el experto, claro que funcionan bastante para llegar al público necesario. Entonces, yo ahora sí que ese es el deseo que le pido a este genio, que espero no lo malinterprete, es generar un poquito más de empatía y ser un poco más accesibles para el paciente con insuficiencia cardíaca. Y bueno, de esta parte, pues también reforzar un poco lo que comenta Jesús. Hoy en día escuchamos campañas masivas acerca de enfermedades con las que estamos mayormente sensibilizados. Campañas contra hipertensión, campañas contra diabetes, campañas contra tabaquismo, contra la obesidad. Pero desafortunadamente lo que escuchamos hoy en día hablar de insuficiencia cardíaca, la realidad es que es muy poco. Sabemos que estamos, y digo, comprometiendo a todo el equipo de Salvando Latidos, otras instituciones de salud, haciendo demasiado precisamente porque cada vez haya más educación, más concientización respecto a esta enfermedad, pero estamos, podría decirse que apenas en la punta del iceberg. Aún nos falta que como equipo, como sector salud como tal, se repliquen más programas de insuficiencia cardíaca, el personal de primer contacto pues esté más familiarizado con la enfermedad y con el diagnóstico temprano, porque esto es un hecho. Entre mayor mente se encuentre diagnosticado de forma temprana un paciente con insuficiencia cardíaca, pues puede mejorar el pronóstico de la misma. Sí, creo que en los últimos años, ya ahondando en lo que dice, sí he visto más educación sobre falla cardíaca, insuficiencia cardíaca y todos los factores de riesgo, pero creo que sí falta. O sea, todavía en escuelas de área de la salud, enfermería, medicina, nutrición, psicología, rehabilitación, como que un poco es solo un temita chiquito, falla cardíaca, cuando al final todo lo que es cardiología probablemente termine en falla cardíaca, ¿no?
o debute con falla cardíaca o termine con falla cardíaca. Entonces sí creo que todavía nos hace falta esta tarea y bueno, estamos avanzando, a lo mejor pasitos lentos, pero vamos cada vez más con este tipo de pláticas, intervenciones como las que ustedes hacen, yendo a escuelas con personal de salud, en su caso, educando también a personal de enfermería que se dejaba delegado a solo seguir indicaciones, ahorita ser los líderes y este engranaje que hace que todo el equipo funcione, creo que también está funcionando y los felicito por eso, porque sé que no ha sido una tarea fácil, pero ustedes lo han llevado durante muchos años. Y ya para terminar la plática, a mí sí me encantaría que las personas que están viendo eso, que probablemente muchas tengan un familiar o estén ya en contacto con una persona que tiene falla cardíaca, pues ya conozcan un poco el programa y ya sepan que tienen que buscar a un equipo que sea multidisciplinario y que entre ellos se hablen y que entonces necesiten tener forzosamente a alguien experto que los guíe en falla cardíaca. Pero ahora va la pregunta a las personas que no saben que existían, ¿no? Hasta ahorita estos equipos o que apenas los acaban de diagnosticar, que creo que ese es el paciente, digamos, clave. ¿Qué consejo le darían, voy a iniciar con Santos, a alguien que recién le han diagnosticado falla cardíaca para afrontar mejor esta enfermedad y para saber qué hacer a partir de este momento, qué esperar de la vida? Claro, pues bueno, para alguien que acaba de debutar con la enfermedad, pues definitivamente seguir el seguimiento por parte de cardiología. Sabemos que hoy en día la realidad es que no hay suficientes programas de insuficiencia cardíaca, al menos en nuestro país. En México esto no es una realidad, pero aún así sí existen algunos centros de salud que cuentan con programas precisamente de seguimientos para esta población. La recomendación es pues no desestimar y cualquier sintomatología que la persona que ya está diagnosticada con insuficiencia cardíaca presente, infórmela de manera oportuna a su equipo de salud. Sucede algo muy importante que a veces esa sintomatología, como es más dada en personas adultas mayores, pueden se pueden confundir con síntomas propios del envejecimiento. Que si me siento cansado, que si se me hinchan las piernas, que si estoy agotado. Entonces las personas o los familiares de estos pacientes llegan a pensar, no, pues es que si se fatiga es porque está viejito. Entonces, esto no es así en insuficiencia cardíaca. Cualquier signo y síntoma, por muy leve que sea, infórmenlo al equipo de salud que los esté abordando en ese momento. Continuando también con este hilo, importantísimo. Recuerden, a final de cuentas, no están solos. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad que se trabaja en equipo y se aborda desde varias trincheras. Entonces, uno, hay que utilizar las herramientas que tenemos. Recuerden que sí, la salud es bastante cara, pero se puede hacer todo desde la comodidad de la casa, pero siempre y cuando tengamos la voluntad de querer seguir adelante. La insuficiencia cardíaca no es el final del camino, sino es una puerta más a una calidad de vida mejor y es una segunda oportunidad para seguir en este plano con la mejor actitud posible. Se puede hacer todo con los recursos que tenemos. Claro, entre mejor recursos tengamos, se puede abordar un poquito mejor. Sin embargo, desde tener una libreta y una lapicera, desde ahí podemos empezar con el seguimiento de los síntomas, de los signos vitales y poco a poco ir creciendo en mi conocimiento como paciente sobre la insuficiencia cardíaca y saber que no estamos solos. Vuelvo a repetir, saber que ya existen equipos multidisciplinarios, equipos interdisciplinarios también, que manejan la insuficiencia cardíaca en beneficio de ustedes, en beneficio del paciente, al final de cuentas. Nosotros, las clínicas, no seríamos capaces de existir sin el paciente con insuficiencia cardíaca y sin la tasa de éxito que también tenemos. Entonces, a final de cuentas, la evidencia nos respalda de que una clínica de insuficiencia cardíaca le da un mayor beneficio a un paciente con insuficiencia cardíaca. Y justo para terminar esto es, si nos están viendo y dicen, bueno, es que yo sí quiero, pero no sé en dónde buscar, porque a lo mejor he buscado, pero me dicen, bueno, no, nada más ve al cardiólogo o me ven varias personas y me ve el nutriólogo y me ve todo el equipo, pero quizás no se comunica, ¿no? Y a lo mejor dicen, bueno, yo sí quiero acceder a donde están ustedes, pero no estoy ni en Veracruz con Santos, ni tal vez en Guadalajara con Chuy, ¿no? Pero quiero saber, ¿nos pueden decir si hay algún recurso o algo así en línea o en dónde se pueden meter para acceder o quizás en dónde los pueden contactar desde cualquier parte de la República y que entonces usted le den seguimiento y tal vez decirles, bueno, a ti te toca en aquel lado?
Claro. Bueno, les quiero compartir que desde hace unas semanas, precisamente a partir de Salvando Latidos, se estableció un capítulo de enfermería cardiovascular, precisamente con la idea también de reforzar a los profesionales de enfermería sobre distintos temas de la salud cardiovascular. Y pues bueno, esto no es ajeno a que pues precisamente en algún punto alguna persona que quiera algún tipo de información, algún tipo de asesoramiento respecto a lo que estamos hablando el día de hoy, que es insuficiencia cardíaca, pues se pueda referir a nosotros a través de las redes sociales del capítulo de enfermería cardiovascular por Salvando Latidos. Y también sumando a esto, claro, justo como comentaba, doctora, somos todavía pocos centros a nivel nacional que tenemos como el manejo completo interdisciplinario en insuficiencia cardíaca, pero al final de cuentas los invitamos también a seguir las redes sociales, tanto de Salvando Latidos, del capítulo de enfermería. En Ciudad de México existen varios, que es el Instituto de Cardiología Ignacio Chávez, el Siglo XXI. Entonces, hay que empezar a ir encaminando a los pacientes. Si bien ahorita las clínicas se encuentran todavía en ciudades grandes, pero también dar a conocer que la información está. Solo hay que acercarnos un poco tanto nosotros a los pacientes como los pacientes a nosotros para empezar a encaminarlos. Si bien el paciente no puede venir, vamos a poner un ejemplo, desde Durango hasta Guadalajara, ¿qué es lo que podemos hacer? A ese paciente lo podemos encaminar. Uno, dándole la información que nosotros como clínica podemos brindarle, el seguimiento y también guiarlo. Si le queda más cerca algún otro estado que sí tenga clínica de insuficiencia cardíaca cerca de él, pues guiarlo hacia dónde ir. También somos hasta un poco guías en este camino de la insuficiencia cardíaca. Somos enfermeros MAPS en este caso. Así que tenemos que guiar a este paciente hacia el destino que necesita llegar para su manejo en insuficiencia cardíaca. Perfecto. Entonces, creo que han resumido lo importante, ¿no? ¿Qué es la importancia de no solo hacer un diagnóstico oportuno, sino también el seguimiento, que es el ideal para que un paciente tenga la mejor calidad de vida y que lo haga un seguimiento con alguien que esté liderando, que en este caso son ustedes, ¿no? Y también la educación, que hasta ahorita no solo se queda en, bueno, necesitamos más, sino también ustedes están haciendo más expertos en el tema, que al final eso se va a traducir en que podamos cubrir toda la República y todos los pacientes puedan acceder a los mismos recursos, ¿no? Y no estamos hablando solamente económicos, sino recursos en general, desde clínicas, insumos, medicamentos, conocimiento, educación, etcétera, que es lo que le hace falta al paciente. Entonces, les agradezco mucho y como nota final, si me gustaría, van a ver las redes de los dos editados y dejados ahí en el link de los comentarios por si tienen alguna pregunta o quieren contactarse, nos pueden dejar ahí en la página de la asociación y entonces estaremos respondiendo y también les vamos a dejar los links directos en donde están haciendo los capítulos, donde pueden encontrar información, digamos, fidedigna o mucho más fácil de acceder que si se meten a buscar en cualquier otra plataforma, ¿no? Para que puedan acceder con los profesionistas. Entonces, muchísimas gracias y finalmente, ¿en dónde los podemos encontrar? ¿En dónde se encuentran ustedes también trabajando? Por si quieren tener algún contacto y nos puedan dejar las dudas. Voy a iniciar con el licenciado Santos. Ok, bueno, pues yo me encuentro laborando en el puerto de Veracruz, soy militar, me encuentro en la clínica especializada en insuficiencia cardíaca del Hospital Naval de Especialidades en Veracruz Puerto. Y bueno, cualquier duda que ustedes tengan a través de las redes sociales, a través del contacto, estoy en toda la disponibilidad para poder despejarlas. Muchas gracias. Y de mi parte, pues yo soy Team House, entonces pueden buscar las redes de Salvando Latidos. Mi nombre es Jesús González, también manejo y coordino la clínica de insuficiencia cardíaca por Salvando Latidos y por el Instituto de Cardiovascular de Mínima Invasión, que somos ahora sí que sedes hermanas. Las redes sociales también la pueden encontrar aquí, aquí en este video y estamos a sus órdenes para cualquier duda o interés que pueda surgir de esta plática. Muchísimas gracias de verdad por seguir hablando de este tema, por seguir viendo a los pacientes y por seguir siendo esta unión que hace que los pacientes puedan acceder a una mejor calidad de vida, hablando de todo el equipo interdisciplinario. Entonces, les agradezco mucho y para los que nos están viendo, dejen las dudas o comentarios que tengan acerca de falla cardíaca y cómo acceder a este tipo de programas y nos vemos el siguiente mes hablando de un nuevo tema con un nuevo experto. Muchísimas gracias y que tengan un gran día. Gracias. Gracias.